Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a tratar un tema muy importante y es un tema también para mí muy importante porque es una pregunta que me planteé desde que llegué aquí a Halifax y es, ¿será que me vendría a vivir a Halifax? Obviamente esta pregunta es muy importante y en este video de pronto les puedo ayudar de una u otra forma a dar una guía a ustedes si están en ese limbo de elección de provincias, de saber cuál es el mejor lugar que les ofrece este lugar que no les ofrece el otro, o si se acomoda a su estilo de vida o si van a encontrar las posibilidades que están buscando. Así que en este video les voy a hablar de si me vendría a vivir aquí a Halifax y dejaría la isla del Príncipe Eduardo. Bueno, primero que nada les quiero contar, como les dije en otro video, que desde que llegué, incluso solamente la vibra se sentía diferente, se sentía que estaba uno en una ciudad, digamos que de verdad, en una ciudad grande. Los edificios altos le dan obviamente ese estilo como de moderno y, como les digo, de ciudad grande, las personas, el tráfico, obviamente el estilo de vida es un estilo de vida totalmente diferente. Probablemente suene un poco tonto, pero obviamente en Charlottetown uno va como a su propia velocidad, como que cada persona va a su ritmo. En cambio aquí la ciudad te va un poco como empujando al ritmo de la ciudad, o si no te quedas atrás de los demás. Un cambio muy grande y que noté muchísimo es, por ejemplo, los trancones o el tráfico, y además también, digamos, como las opciones de parqueo. Obviamente no es un factor que tú digas es terrible el tráfico y no es ni siquiera comparado al tráfico que existe en Bogotá, pero obviamente entre Charlottetown y Halifax sí se siente muchísima diferencia en ese aspecto. Una de las cosas, uno de los pros que de pronto me harían pensar que Halifax me podría ofrecer algunas cosas que de pronto Charlottetown no me ha ofrecido es, por ejemplo, en temas de transporte. El transporte público es totalmente diferente y podría decir que es 100 veces mejor. Porque, por ejemplo, en Charlottetown, si tú pierdes un bus, sobre todo un domingo, seguramente te puedes quedar ahí en la parada 1 o 2 horas esperando el próximo bus. En cambio aquí me di cuenta que la cobertura es increíble, que llega a muchos lugares de Halifax, sabiendo incluso que Halifax es mucho más grande que Charlottetown y además que pasa a cualquier hora, en la noche, en la mañana, los domingos, los festivos, y obviamente esto para un estudiante o para una persona que vive sola, que acaba de llegar, que de pronto no tiene un carro a todo momento, es un factor muy grande y que ayuda muchísimo. Por ejemplo, esto ya varía en el modo de vida, digamos, que he adquirido desde que llegué a la isla del Príncipe Eduardo, y puede que no sea un factor muy estresante a la hora de uno decidir qué provincia es la mejor. Sin embargo, pienso que, por ejemplo, en Charlottetown me toma más o menos 5 minutos llegar a mi trabajo, me puedo ir caminando, obviamente en verano,
o incluso si voy en carro o en bus, obviamente es mucho más rápido, no importa si hay tráfico, no importa si sales tarde. En cambio aquí sí me he dado cuenta que las distancias obviamente son un poco grandes, o también hay que tomar en cuenta si ustedes van a vivir en Halifax y estudian o trabajan en Dartmouth o al revés. Obviamente esos son factores que hay que considerar, pero siento que al momento de uno acomodarse no es muy grande la diferencia, pero sí es obviamente un factor que uno tendría que hacerse a la idea antes de venir. La verdad es que esta pregunta no solamente me la estoy poniendo y me la puse para grabar este video, sino realmente en mi vida, porque obviamente yo ya estoy casi que llegando o acercándome a la graduación, y esto obviamente me hace pensar qué quiero hacer después de graduarme, si quiero quedarme en la isla, si me gustaría irme a otra provincia. Pero un tema que la verdad me causó mucha curiosidad y me hizo mucho pensar, muchísimo más incluso el tema de irme a vivir a otra provincia, en este caso en Nueva Escocia, es el salario. Los salarios entre Nueva Escocia y la isla del Príncipe Eduardo son muy similares, tal vez la diferencia son 20 centavos. Y la verdad esto me pareció un poco irónico, porque sí siento que obviamente Halifax y Nueva Escocia, por tener un estilo de vida mucho más de ciudad, mucho más de metrópoli, sí siento que se gasta muchísimo más, que las cosas son más caras, que obviamente hay más posibilidad de gastar dinero porque hay más lugares de entretenimiento, de restaurantes, y obviamente esto lo obliga a uno un poco más a salir, a gastar un poco más de dinero. En cambio en Charlottetown siento que el estilo de vida es muy económico, y que digamos, a pesar de que el salario mínimo es uno de los más bajos, pues sí definitivamente te alcanza si estás trabajando en tiempo completo o si eres un estudiante internacional y trabajas tiempo medio. Digamos, yo me planteé la idea de qué hubiera pasado si hubiera llegado, en vez de la isla, hubiera llegado a Halifax. Y sí siento que mi vida hubiera sido muy diferente, porque por ejemplo yo ahorita vivo muy cerca a la universidad, que es un lugar muy central en Charlottetown, y me alcanza para pagarlo con lo que trabajo, en un trabajo que obviamente no necesito educación superior, es un trabajo que no me pagan mucho, me pagan alrededor del mínimo y es suficiente para vivir. Pero en cambio aquí en Halifax, digamos, yo siento que seguramente en un mismo trabajo, más o menos con la misma ganancia o el mismo sueldo, seguramente estaría viviendo de pronto más lejos o a las afueras, y pues obviamente esto no siempre es lo ideal cuando uno está estudiando, cuando no hay carro todos los días para poderte transportar. Por ejemplo, como les he recomendado, en el lugar donde yo vivo en este momento, en Charlottetown, que como les digo es muy central, está muy cerca al centro comercial, a la universidad, al centro de la ciudad, pago alrededor de $1000 compartiendo. Eso significa que no me toca pagar la totalidad, sino una parte. Más sin embargo, estuve averiguando aquí y en una zona central también, en Halifax, como en la que vivo en Charlottetown, los arriendos no bajan de $2000 o de $1500. Así que, por ejemplo, en la situación en la que yo vivo, que es estudiante internacional, que obviamente no puedo trabajar más de medio tiempo, sí es un poco más desafiante y sí sería un poco más difícil vivir aquí con un sueldo del mínimo o cercano al mínimo, y obviamente trabajando solo 20 horas a la semana. Otra cosa que me planteé también es obviamente si yo tuviera un estilo de vida diferente. Por ejemplo, conozco mucha gente, tengo amigos que tienen un estilo de vida mucho más activo que el mío, les gusta salir, digamos, de rumba o en restaurantes, y obviamente Charlottetown pues obviamente no sería la opción correcta, porque el estilo de vida es mucho más tranquilo. Además, por ejemplo, vive mucha más gente adulta, así que no hay tantos lugares como de restaurantes o para, como les digo, bares o clubes para tomar o para salir de rumba. En cambio aquí, como les digo, la ciudad es muy estudiantil. Entonces esto significa que hay calles llenas de bares, de restaurantes, y la vida, incluso la vida nocturna, es mucho más activa que en Charlottetown. A pesar de lo que dije acerca del salario, siento que también aquí Halifax tendría un plus, porque en Charlottetown hay muchos lugares, muchos restaurantes, muchas tiendas que cierran en invierno. El invierno un poco como que apaga la ciudad. En cambio aquí en Halifax, obviamente por los estudiantes, por el estilo de vida que se lleva en esta ciudad, los restaurantes siguen abiertos, seguramente con menos gente o seguramente de pronto con un poco menos de turistas, pero siguen abiertos, y esto obviamente les provee a los estudiantes un chance de poder trabajar incluso en invierno, aunque también en Charlottetown se puede trabajar en invierno. Así que para cerrar un poco este video y este tema, siento que me mudaría a Halifax
seguramente con ya mi diploma o con un trabajo en el área en el que estudié, porque siento que sería un poco más fácil, porque seguramente podría tener un trabajo que me diera un salario un poco más alto para no tener que vivir a ras con el mínimo. Entonces siento que de pronto me mudaría a Halifax, obviamente con un salario un poco más grande, más seguro, digamos por ejemplo un salario anual o en una compañía que ya sea relacionado a lo que estudio. Ya que si yo viniera, como les dije, en este momento, si me mudara mañana o la próxima semana, sería un poco más difícil, y siento que sería un poco más difícil sobre todo alcanzar el estilo de vida que tengo en Charlottetown y pasarlo aquí. Obviamente esto es mi perspectiva desde el estilo de vida, desde lo que se acomoda a mí. Sin embargo, sí siento que Halifax es, si no la mejor, una de las mejores ciudades de todo el Atlántico para vivir, porque obviamente te provee las opciones y depende de ti tomar qué camino o disfrutar qué cosas, pero siento que las opciones existen aquí. Entonces sí me gusta muchísimo. Si me preguntan, no me mudaría en este momento, pero como les digo, esta es solamente mi perspectiva, así que si ustedes tienen un estilo de vida parecido al que yo describí en este video y definitivamente sienten que este lugar es el de ustedes, no lo duden, porque obviamente está muy recomendado. Igual, como se los digo en muchos videos, en la investigación de la provincia correcta es muy importante, porque ustedes es allá donde van a construir su nueva familia, su nueva casa, su nuevo hogar. Así que ustedes tienen que buscar muy bien el lugar donde se van a adaptar, porque si se mudan a un lugar que definitivamente no les gusta, va a ser tormentoso el proceso, va a ser incluso mucho más difícil migrar. Pero si ustedes llegan a un lugar que les gusta y donde son felices, van a ser mucho mejor. Espero que este video les guste mucho. Cuéntenme si les gustaría vivir en Halifax, si de pronto tienen una idea parecida a la mía o si definitivamente difieren con mi idea. Cuéntenme qué piensan, cómo les gustó esta ciudad. Recuerden que soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!